Y vamos a ir a Mateo el capítulo 5, el versículo 6. Mateo el capítulo 5, el versículo 6. Esta es la cuarta bienaventuranza que da el Señor en el Sermón del Monte. La cuarta bienaventuranza. ¿Cómo dice esta palabra del Señor? Bienaventurados, vamos a leerlo todos a voz en cuello, amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o rectitud, porque ellos serán saciados. Vamos a leerlo nuevamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o rectitud, porque ellos serán saciados. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, te damos gracias por esta hora. Gracias por todas tus bondades y tus misericordias para con nosotros en este tiempo, Señor. Padre, queremos pedir que tu mano poderosa sea obrando en nuestras mentes y corazones para entender que tú estás aquí, en primer lugar. En segundo lugar, para comprender esta palabra, que esta palabra se haga, Señor, una sed y hambre profunda en nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Quien por la palabra, esta bienaventuranza es la bienaventuranza del anhelo de la justicia, santidad y sabiduría de Dios. Es la palabra del anhelo, repito, la bienaventuranza del anhelo de la justicia, de la santidad y la sabiduría de Dios. Quien por la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, se reconoce miserable pecador en un arrepentimiento genuino. Quien es quebrantado con el quebrantamiento del Espíritu Santo y recibe el toque genuino de la mansedumbre espiritual, anhela la justicia, es decir, lo justo y santo, y la sabiduría, es decir, lo sabio de Dios. Lo sabio de Dios. Veamos cómo dicen otras versiones. Por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él los ayudará a hacerlo. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dice la Biblia, versión Biblia de las Américas. Pues sucede que cuando nosotros miramos Efesios el capítulo 2, los versículos 1 al 3, nos damos cuenta de otra situación. En Efesios el capítulo 2, los versículos 1 al versículo 3, nosotros tenemos el estado natural del hombre sin Cristo. El cuadro del estado natural del hombre sin Cristo. Dice la palabra: y Él os hizo vivir a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Noten cuál era la condición nuestra sin Cristo. Muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Miren, noten ustedes la condición natural del hombre sin Cristo.
dice, repito, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Dice la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Noten que el hombre natural anda en los deseos de su ¿qué? De su carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la ¿qué? De la carne. ¿Está haciendo la justicia de Dios? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? No. Está haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Así que este cuadro es un cuadro muy diferente al cuadro del que tiene hambre y sed de justicia. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí vemos el hombre natural que está inmerso en su condición natural sin Cristo, antes de la predicación del Evangelio, inmerso en su pecado, amando su pecado, regocijándose en su vida sin Cristo, en su vida oscura sin Dios. Este es el cuadro original del hombre sin Cristo. Así que no es el cuadro del hombre del que tiene hambre y sed de justicia. Veamos más exactamente lo que la palabra de Dios también nos dice en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13. En Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13, la palabra dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Noten que la palabra de Dios nos muestra esto en un sentido muy claro y que voy a explicar más adelante. El Señor Jesús nos dijo primero, felices los que son pacificadores. Noten eso. Nosotros diríamos primero, felices los que son pacificadores. Pero en el orden de Dios no está primero esa bienaventuranza, sino esta, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que repito, el Señor Jesús no dijo primero, felices los que son pacificadores, sino los que anhelan la justicia, pues la paz se cimenta en justicia, nunca lo contrario. Nunca lo contrario. Nunca el fundamento es la paz para luego poner la justicia. No, primero el fundamento es la justicia para luego edificar el edificio de la paz. Porque primero la justicia. Eso significa que la paz de Dios se cimenta en la justicia de Cristo, en su obra personal, en su obra penal, vicaria y expiatoria. O sea, que la paz de Dios tiene como fundamento la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento. Por lo tanto, el verdadero creyente es aquel que con vivo y clamoroso corazón anhela la paz de Dios y debe ser justificado por gracia mediante la sola fe en Cristo Jesús. Primero es esto. Oh, aquel día memorable y precioso, aquel día crucial cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Que nosotros, seres humanos finitos, pecadores, por la fe escuchamos aquel grito de la cruz que dice, consumado es, que significa que toda la deuda inmensa, impagable, abismal de nuestros pecados fue cancelada en la cruz del Calvario de pura gracia. Y somos los más dichosos de todos los hombres por haber oído esa noticia y haber creído de corazón. Y sucede que al creer esta buena nueva de corazón, fuimos declarados justos, es decir, inocentes delante de Dios de manera gratuita. Y ese es el fundamento para poder decir que tenemos paz con Dios. Y es el fundamento
para que todo ser humano llegue en verdad a tener la paz de Dios. Pero nunca es primero la paz cuando el hombre es un pecador empedernido, endurecido, indiferente. No puede tener paz con Dios en su condición natural de pecador. No lo puede tener. Se requiere un fundamento para esa paz. Y esa paz es la justicia suficiente de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí entonces la palabra de Dios, cuando nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia, es de esa justicia, de la justicia de Dios que justifica por la sola fe. Sucede que Cristo es el gran hambriento y sediento de justicia. Vamos a mirar lo que dice Mateo, el capítulo 3, el versículo 15. Mateo, el capítulo 3, el versículo 15. En Mateo, el capítulo 3, en el versículo 15, la palabra de Dios dice: pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Notarán ustedes que la justicia de Dios se relaciona con la voluntad de Dios. El Señor Jesús anhelaba cumplir todo aquello que fuera la voluntad de Dios. Hacerlo todo cumplidamente. Y él sabía que era la voluntad de Dios que Cristo en su momento, conforme a su plan a la hora predeterminada, descendiera al río Jordán para ser bautizado por el bautismo de Juan. Sucede que esto era parte del plan de Dios, y aquí Dios lo llama justicia. Todo lo que esté conforme al plan de Dios, conforme al orden de Dios, es justicia. Y así lo llama el Señor. Y él estaba anheloso, él estaba sediento de cumplir con todo el plan de su Padre Celestial, porque eso es lo que es justo, lo que es recto. Todo aquello que es de la voluntad de Dios es justo y recto. Y es de la voluntad de Dios que toda persona venga a los pies de Cristo para ser justificada de pura gracia. Todos aquellos que Él en su divina voluntad ha escogido, ha predeterminado conforme a las riquezas de su gracia, su voluntad, lo que es recto delante de Él, es que la persona en arrepentimiento, en quebrantamiento, en humildad de corazón, venga postrado delante de Dios, reconociendo su completa insuficiencia, inhabilidad, su completa indignidad, y se rinda ante la majestad de Dios, clamando misericordia y creyendo en la bondad de la obra redentora y suficiente de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Es de la justicia de Dios que la persona sea justificada gratuitamente por la sola fe en Él, sin haber merecimiento alguno por parte de la persona. Noten ustedes que aquí el Señor Jesús llama a la voluntad de Dios justicia. La llama justicia, porque es una misma ligación. Justicia y voluntad de Dios son una misma cosa. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 4, el versículo 34. San Juan en el capítulo 4, el versículo 34. Les dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Noten ustedes que la gente actuante aquí es Cristo. Él es el agente actuante aquí. Él está actuando, Él está obrando. Él está haciendo en todo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a ser ofrecido en sacrificio por nosotros para nuestra redención.
Así que él iba a cumplir con todo el plan de Dios. Él iba a cumplir de principio a fin con todo el camino de Dios hasta llegar a la cruz. Y esa era su comida, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero, bueno es aclararlo, hemos dicho que Cristo es el gran hambriento y sediento de justicia. Pero a diferencia de nosotros, Él nunca necesitó ser justificado por la fe del pecado, pues Él nunca pecó, pero nosotros sí. Y es bueno entonces sentar esta cláusula diferencial. Hay una diferencia entre Cristo y nosotros, y es que aunque Él es hambriento y sediento de justicia, Él nunca necesitó ser justificado por la fe del pecado. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, pero nosotros sí fuimos los que pecamos. Él murió en la cruz en nuestro lugar, aunque Él no había pecado. Pero Él murió por nosotros para de esa manera podernos redimir. Y veamos lo que dice Hebreos, el capítulo 4, los versículos 14 y 15. En Hebreos el capítulo 4, los versículos 14 y 15, la palabra de Dios nos dice claramente lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos esta profesión de nuestra esperanza, porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Ojo con esto. Tentado en todo, sí, tentado en todo, según nuestra naturaleza, nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer este debido énfasis. Él nunca pecó, nunca pecó. La justicia aquí es, cuando nos habla este pasaje de Mateo el capítulo 5, el versículo 6, que claramente, repito, nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia aquí es, en primer lugar, la justicia de Dios que absuelve de gracia. Es la justicia de Dios que absuelve de gracia. Vamos a ver lo que dice el Salmo 31.1. El Salmo 31.1. En ti, oh Señor, he esperado. No sea yo avergonzado para siempre. Líbrame en tu justicia. Líbrame en tu justicia. La palabra de Dios es muy clara, que todo ser humano ha pecado. Todo ser humano es pecador. Pero noten ustedes aquí algo que nos llama bastante la atención. En ti, oh Señor, he esperado. David, que se sabe pecador, que se sabe un ser humano finito como cualquier otro ser humano y pecador, espera en el Señor. Dice: no sea yo avergonzado para siempre, líbrame en tu justicia. Note. Entonces la persona puede ser justificada, o sea, declarada justa en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Y como si fuera poco, muy al dedillo nos viene el Salmo 32, el Salmo siguiente. Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Bienaventurado el hombre a quien no contará el Señor la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Noten eso. Sucede que esto es algo que entonces Dios en su justicia lo da de pura gracia. De pura gracia. Es la justicia de Dios entonces que absuelve al pecador
de pura gracia significa no mereciéndola. Es más, es algo que en positivo nosotros desmerecemos. Pero Dios ha provisto un sacrificio sustitutorio, que es el de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y el que pone su confianza en Él de pura gracia es perdonado, aunque no lo merecía. De pura gracia es justificado, y es de esta justicia que está hablando aquí Mateo capítulo 5, versículo 6. Entonces, repito, la justicia aquí en primer lugar es la justicia de Dios que absuelve de gracia. Y si nosotros miramos la epístola del apóstol Pablo a los romanos, nos daremos cuenta que del capítulo 1 al capítulo 5, Pablo de manera nítida y pormenorizada se explaya, dándonos toda una magistral e inspirada exposición sobre cómo es que Dios justifica de pura gracia a judíos y a gentiles solamente por su beneplácito, por su inmensa y gran sabiduría y su gran amor. Romanos capítulos 1 al 5. Pero cuando nosotros continuamos leyendo la epístola de los romanos, nos vamos a dar cuenta de los capítulos 6 al capítulo 8 de una segunda fase de la justicia de Dios. En segundo lugar, aquí vemos la justicia que conduce a la santidad de Dios, es decir, la justicia que santifica. En los capítulos 1 al 5 vemos la justicia que justifica, que absuelve de gracia. Y en los capítulos 6 al 8 de la epístola de Pablo a los romanos, vemos la justicia de Dios que santifica, que hace santo. En la primera vemos la justicia que declara justo al pecador. Aquí vemos la justicia que hace santo al pecador. Justicia aquí es una traducción literal, pero su sentido es hacer la voluntad de Dios o someterse a la voluntad justa y santa de Dios. Que es la voluntad justa y santa de Dios justificar de gracia. Entonces el pecador, humillado delante de Dios, clamando su misericordia, se somete a esa voluntad de Dios. Hace la voluntad de Dios cuando clama y pide misericordia y perdón para su pecado, y clama y pide vida para sí. Y también el pecador hace la voluntad de Dios cuando se somete para vivir una vida nueva en santidad, en rectitud, apartándose del pecado. Entonces son las dos cosas. Y vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3, dice textualmente lo siguiente: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero noten ustedes la primera fase del texto. Claro que Dios quiere que en un área tan importante como la de la sexualidad, el creyente viva una vida en santidad. Pero lo más importante es la raíz aquí. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que la voluntad de Dios es que el pecador arrepentido sea santificado por la obra eficaz del Espíritu Santo, que es el santificador. Esa es la voluntad de Dios. Que es la voluntad de Dios que el creyente en verdad arrepentido y convertido al Señor y nacido de nuevo viva una vida que es una vida en santidad. Se refiere a varias cositas, a dos cosas. A estado de habilitación de la persona ante la mirada justa y santa de Dios, como si nunca hubiera pecado.
Su fundamento es la obra redentora de Cristo. Ese es el fundamento. Entonces, en primer lugar, la persona estaba inhabilitada. Ese es un término legal, jurídico. Cuando una persona es aprehendida y hallada culpable ante la justicia, esa persona queda inhabilitada de sus derechos. Por lo tanto, no puede hacer uso de su libertad, queda bajo captura y sus derechos quedan inhabilitados. ¿Por qué? Porque la persona queda condenada por la justicia. Empero, dese en un momento dado un vuelco, haya una amnistía, haya un indulto para la persona por la comisión de ese delito. Acójase la persona al indulto, acójase la persona a la amnistía, haya una especie de rehabilitación del caso de la persona, y inmediatamente la persona comienza a ser objeto de un beneficio de la justicia y sus derechos son rehabilitados. Noten que antes estaban sus derechos inhabilitados, pero ahora sus derechos son ¿qué? Rehabilitados. Y esta persona ahora va a poder recibir la declaración jurídica en la cual consta que han sido absuelto, que la persona ha sido indultada del delito del cual se le acusaba. Se le van a devolver a la persona sus documentos, se le va a devolver a la persona su libertad y va a poder volver a hacer uso natural de todos sus derechos como ciudadano. ¿Por qué? Porque antes estaba preso, inhabilitado, pero ahora es rehabilitado. Y ante la justicia la persona es vista como una rehabilitada. Entonces aquí se refiere a un estado de habilitación de la persona ante la mirada justa y santa de Dios, como si nunca hubiera pecado. Su fundamento, la obra redentora de Cristo en la cruz, porque Él murió por mí. Yo he sido declarado justo ante la justicia y la santidad de Dios, y ahora soy un hijo de Dios, y delante de Dios la persona es vista como si nunca hubiera pecado. Esto es algo muy importante porque en parte incluye el perdón, pero el perdón es un reconocimiento histórico de algo que pasó. Sin embargo, justificar es mucho más, es ser vistos delante de la justicia de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Qué cosa tan maravillosa es esta bondad de lo que es la justificación. Bendito sea el nombre de Dios. Incluye también, o se refiere también esta expresión justicia aquí en Mateo 5:6 al anhelo genuino de vivir una vida agradable en todo al Señor, deseando vivamente llegar a ser perfecto. Vivir una vida nueva en todo agradable al Señor. Veamos lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, que esta tiene que ser una meta de nuestra vida en todo, en todas las áreas, agradable en todo. Y sabiendo que Él es sabio, sabiendo que Dios es justo, sabiendo que Dios es santo, que vamos a procurar vivir una vida de sabiduría, una vida de justicia, una vida de santidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que a Él
le es agradable. Veamos Filipenses, el capítulo 3, el versículo 14. Filipenses, el capítulo 3, el versículo 14. Prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero veamos lo que le antecede. Dice, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas sigo para asirme de aquello, como también soy asido del Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco. Ciertamente, dice, prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese llamamiento es a vivir una vida en todo agradable al Señor, una vida en santidad, una vida en santidad. O sea que aquí está hablando de algo muy importante. Aquel que en verdad ha sido objeto eficaz de la obra del Espíritu Santo es una persona que responderá al llamado divino, que le llama al arrepentimiento, que le llama a la conversión, que le llama al nuevo nacimiento y que le llama a una vida nueva en integridad, en santidad delante de Dios. Entonces esta persona ahora tendrá anhelo de una vida en santidad. La persona en su estado natural vive en su condición sin Cristo. Esta persona no tiene como anhelo las cosas de Dios. Y Dios no es lo primero en su vida. Algún conocimiento lejano tiene de Dios, pero como tal, esta persona no tiene el vivo anhelo de las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios obra, esta persona comienza a ser despertada por el Espíritu Santo de Dios. Y la persona comienza a anhelar y ahora anhela, ahora quiere saber, ahora quiere hacer estudios bíblicos y ahora quiere buscar lo que es de Dios en verdad de corazón. Y aquí entonces, hermanos, tenemos el peligro gravísimo de los cristianos de etiqueta. El peligro gravísimo de los cristianos de etiqueta. Cuando era niño, íbamos a hacer labor de visitación jóvenes, ya siendo unos adolescentes, por las casas, repartiendo unos tratados evangelísticos que me llegaban. Yo mismo los solicitaba y yo quiero hacer esas solicitudes hoy a la Compañía del Triunfo Cristiano para que nos manden, ellos mandan gratis y mandan buen material de tratados para ir por las casas. Y lo que encontrábamos allí en las casas era: aquí somos católicos y no vamos a cambiar de religión, ¿no? Y uno veía muy católicos, algunos que nosotros también tenemos religión aquí, nosotros somos católicos, pero el padre un borrachín de todas, y de vida mujeriega y de vida maledicente, pero no, nosotros tenemos nuestra religión, somos católicos. Hay otros que están fundamentando su seguridad en el hecho de que somos protestantes o evangélicos. Hace unos años, recuerdo el libro escrito por un hermano evangelista pentecostal llamado José J. Lambraño, evangélico pero no salvo. Y sucede que muchos fundamentan esto en su tradición, pero en sus vidas no hay una salvación. Lehman Strauss estuvo en la casa de alguien que había sido pastor durante muchos años en Holanda, y en esto fundamentaba: yo tantos años que le serví yo al Señor en la iglesia reformada, pero no había tenido el verdadero encuentro salvador en Cristo.
cómo es el asunto. A los días del Señor Jesús, muchos tenían fundamentado la seguridad de su salvación en que eran fariseos. Y el Señor les sacudió la camada. Y hay otros que tienen asegurado el asunto en que son ortodoxos. Y yo los conozco. Yo conozco casos aquí en Bogotá que yo soy el pope ortodoxo. Guardamos la tradición de los ortodoxos. Pero en esto no puede estar fundamentada ninguna seguridad de salvación. Ellos basan su seguridad en esa identidad. Sucede que la salvación es un misterio divino que es 100% responsabilidad del hombre y es 100% obra de Dios. No hay tal cosa que un 60% es obra de Dios y el otro 40% es obra del hombre. Repito, la salvación es un misterio divino. Es 100% responsabilidad del hombre, pero es 100% obra de Dios. Sucede que la palabra de Dios dice en Hechos del capítulo 4 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero si nosotros vamos a Hechos del capítulo 10, notaremos que allí la palabra de Dios nos dice que cuando Pedro dio testimonio de lo que había sucedido con los gentiles que se habían reunido en la casa del centurión romano Cornelio en Cesarea de Filipo, y cómo esos gentiles se habían convertido, dice que ellos, los hermanos de la iglesia judía de Jerusalén, dijeron: así que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Notarán entonces que el arrepentimiento es un don de Dios. Y así sucesivamente, si nosotros vamos mirando, es una responsabilidad del hombre creer para ser salvo. Pero cuando miramos bien lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses, el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que la fe es algo que es dado por Dios. Porque dice: a vosotros eso es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Nos es concedido creer. Noten esto. Entonces, la conversión, repito, en todo, la salvación, repito, es un misterio divino, que es 100% responsabilidad del hombre, pero al mismo tiempo es 100% obra de Dios. Obra de Dios. Debemos comenzar teniendo en cuenta la realidad trágica y dolorosa de la caída de Adán, y en él de toda la raza humana, Veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 22. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice: porque de la manera que en Adán todo muere, noten, que en la caída de Adán todos los seres humanos murieron espiritualmente, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la condición natural de todo ser humano sin Cristo, la condición natural en Adán es de muerte, porque en Adán todo muere. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 5, los versículos 12 al versículo 21. Dice la palabra: por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado no habiendo ley. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, noten, desde Adán, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal es el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron muchos, noten que por el delito de aquel uno que era Adán,
¿Murieron quiénes? Muchos. Mucha más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Noten de dónde vino el juicio. De un pecado para condenación. El pecado de Adán, la caída de Adán. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, noten que por un delito fue que reinó la muerte, por el delito de Adán. Por causa de uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia y de dones de la justicia, y esos somos nosotros. Así que de la manera que por la iniquidad de uno vino la culpa a todos los hombres. Noten, por la iniquidad de uno vino la culpa a todos los hombres. Para condenación, noten. Así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos. Es la mejor traducción, no es hechos, es constituidos, es una forma superior, ¿no? Pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el delito creciera, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, noten, por la obra de Adán el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén. Y podemos citar otros pasajes como 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:13 que aseveran lo mismo que estamos diciendo. Que debemos comenzar teniendo en cuenta la realidad trágica y dolorosa de la caída de Adán y en él de toda la raza humana, que en Adán toda la especie humana cayó a la condición de pecadora, necesitada de la gracia. De allí nos viene otra gran verdad de la cual nos da noticias la Biblia: la corrupción radical en el hombre. Es decir, que todo ser humano por naturaleza nace muerto en pecado, que de una u otra forma todo ser humano en algún área de su vida nace torcido y proclive al pecado y nace muerto espiritualmente. Esta es la doctrina de la corrupción radical. Podemos verla también en Efesios del capítulo 4, el versículo 17 y 18. Y digo que la podemos ver también porque se ve claramente en el pasaje ya leído de Efesios 2 del 1 al 3. Pero veamos Efesios, el capítulo 4, los versículos 17 y 18. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no, Efesios 4, 17 y 18, me equivoqué. Así que esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. Noten, ¿cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Noten que ellos tienen el entendimiento entenebrecido y en ellos hay ignorancia por la ceguedad de su corazón. Noten ustedes que la palabra dice que en la persona natural sin Cristo hay ceguedad del corazón. Noten que dice que hay entenebrecimiento del entendimiento. Y noten que dice que en ellos hay ignorancia, ¿no? Y noten que dice que ellos andan en la vanidad de su sentido. Esa es su condición natural sin Cristo. La doctrina de la corrupción radical, lo que nos enseña claramente a la luz de la palabra de Dios, es que el ser humano tiene una naturaleza adánica torcida,
y que en esa condición el hombre no puede incluso ni siquiera desear, mucho menos pretender escoger o dirigirse hacia la vida en Cristo, si la gracia de Dios por su Espíritu no obra eso. Esa es la condición natural del hombre. Y es en esa condición natural sin Cristo que nosotros estábamos cuando fue predicada la palabra divina en ley y evangelio. Y el Espíritu de Cristo obró en nosotros el querer como el hacer. Veamos Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13. Allí en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. En Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten quién fue el que obró en nosotros el querer para que nosotros quisiéramos venir a Cristo. Quien obró ese querer fue el Señor. El Señor. Y notarán ustedes también lo que la palabra de Dios nos refiere cuando habla de la conversión de Lida en la ciudad de Filipos. Dice el corazón de la cual abrió el Señor. Porque el corazón del hombre en su condición natural sin Cristo está cerrado. Y noten que dice el corazón de la cual abrió el Señor. Fue la mano viva y poderosa y la mano diestra vivificadora del Señor la que abrió nuestras vidas para su honra y para su gloria. Y por medio de él fue obrado en nuestros corazones la fe para creer en su gracia salvadora. Entonces noten que esa fe con la cual nosotros creemos para ser justificados por la sola fe en Cristo no es una facultad natural nuestra, como podríamos pensar, sino que es algo que es obrado por el mismo Dios. Es algo que viene de Dios y es obrado por Dios. Así que entonces es una obligación, es una responsabilidad mía creer en Cristo para ser salvo, sí. Pero del otro lado está esta otra gran verdad, que eso es algo que fue obrado por Dios en nuestras vidas. De ese modo hemos sido regenerados de nuestra condición espiritual original, natural, adámica, caída sin Cristo, y por eso ahora anhelamos esta justicia que no es inherente en nosotros. Esa justicia no es inherente en nosotros, sino que nos viene de lo alto. Esa justicia nos viene de Dios. Veamos Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos, dice la palabra de Dios. Sucede que esto no es algo que viene del corazón natural del hombre, porque el corazón natural del hombre no es bueno. La palabra de Dios es muy clara en condenar el corazón del hombre. Dice que es corazón de piedra delante de Dios. Y dice que el corazón del hombre es torcido y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el hombre está de manera natural por Adán la inclinación de una u otra manera, en algún área, en algún aspecto de nuestra vida, al mal. Al mal. Y noten ustedes que aquí está lo que es la justicia de Dios. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo aquello que es perfecto. Esto es algo que viene de Dios. Veamos lo que dice Santiago 1:17. Santiago, el capítulo 1, el versículo 17 dice: toda buena dádiva
y todo don perfecto es de lo alto. Noten que la justicia de Dios es un don perfecto, porque es rectitud, porque es sabiduría, porque es santidad. Y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el hombre sí hay mudanza, en el hombre sí hay sombra de variación, pero en Dios no. Por eso es algo que no es inherente que venga del hombre. La justicia perfecta, la justicia celestial, no es algo inherente del hombre, es algo que viene de Dios y Dios lo obra. Es todo por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, es todo lo santo, dice todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo. Si hay algo sabio, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Noten. Entonces es algo que viene de Dios, que fue obrado por Dios en nuestras vidas. Y si por ese despertamiento espiritual eficaz anhelamos la justicia recta, perfecta, sabia, vivificadora de Dios, somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos. Quiere decir que esa hambre, que esa sed de hacer lo recto, de hacer lo precioso de Dios, lo que es grato, lo que es sabio, de ir de lo bueno hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo excelente de Dios, eso es obrado por Dios en el corazón. En el corazón del hombre natural sin Cristo no está esa sed de hambre, y esa sed de justicia. Esto es algo que es obrado por Dios. Cuando Dios despierta a la persona y la hace ver su condición de pecador perdido y obra, entonces esa sed y ese anhelo por tener esta justicia y esta santidad de Dios. Eso es obrado por el Espíritu Santo. Y dice Lutero con tanta propiedad que Dios por su ley nos hace morder sal, mucha sal, para hacernos muy sedientos del Evangelio, sedientos de lo que es glorioso, de lo que es verdadero, de lo que es precioso, sedientos de ser agradables delante de Dios en todo, de hacer ante Dios todo lo que en Él, para lo que a Él le es agradable. Bendito sea el santo nombre de Dios por eso. Esto solo es posible si la persona en verdad se ha convertido y si la persona ha nacido de nuevo. Y entonces veamos lo que dice Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 21. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 21. Y les daré un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus contaminaciones y de sus abominaciones, yo tornaré su camino sobre sus cabezas, dijo el Señor Dios. Nos cabe al amable oyente que nos escucha a través del blog post lo que dice el versículo 21. ¿Es esta la radiografía espiritual de su vida? Aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus contaminaciones y de sus abominaciones. Aquí lo que dice: yo tornaré su camino sobre sus cabezas, dijo el Señor Dios. Y tenemos que decirle y notificarle que está muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, está bajo la ira de Dios. Y por lo tanto, para él
no es la buena nueva evangélica de esta bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque no tiene hambre y sed de la justicia de Dios, que justifica de gracia al que viene arrepentido de su pecado. Y la Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne, que son celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, envidias, homicidios, banqueteos y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os denuncio, como yo lo he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así dice en Gálatas el capítulo 5. Y el Señor Jesús dijo que lo que sale del corazón, esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los adulterios, salen las glotonerías, salen las borracheras, salen los pleitos, salen las maledicencias, sale el ir a por la vida haciendo lo que nos da la gana, sin buscar al Señor de corazón. Y si esta es la radiografía espiritual de su vida, el resultado es este: está sin Cristo, está muerto espiritualmente, y para usted no es esta buena nueva evangélica de hoy que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero si en algún momento de su vida, por la correcto escuchar y atender a la palabra de Dios, es despertado y lo anhela vivamente, entonces ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque será saciado. ¿Con qué será saciado? No con la bondad natural humana, no con la noticia mentirosa según el cual por la bondad de sus buenas obras, de su filantropía, de su humanismo será justificado, sino que la buena nueva es que Dios justifica de gracia a aquel que viene arrepentido y postrado ante sus pies, pidiéndole perdón por sus pecados y reconociendo de gracia a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esta es la buena nueva. Es con esa justicia que justifica de gracia que el hombre es saciado. Cuando somos Dios obra este anhelo en nosotros por la aplicación eficaz de la vara de su ley. Entonces anhelamos ser redimidos, ser justificados, ser limpiados, santificados, perfeccionados, preservados. Y entonces cuando vemos que la persona comienza a juntarse con la congregación de los redimidos por la sangre del Cordero, comienza a buscar qué debo hacer, dónde está el grupo de oración para ir a orar. Yo quiero oír más de esta buena nueva, yo quiero buscar una Biblia, yo quiero leerla. Ahora anhela hacer esto, tiene inquietud, quiere ir al curso para ser bautizado, quiere ir al estudio del instituto bíblico, anhela buscar la radio, la emisora cristiana, anhela lo que es de Dios y anhela restaurar su matrimonio, restaurar su hogar, su relación con sus hijos en el orden de Dios. Cuando somos justos, es decir, justificados por la fe y vivimos según la voluntad de Dios, nosotros los discípulos de Cristo nos convertimos en fermento, sal y luz de una nueva humanidad que es la iglesia. Veamos lo que dice Colosenses, el capítulo 1, el versículo 10. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 10, nos dice claramente lo siguiente. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
El que anda haciendo la voluntad de Dios, agradándole en todo, fructificando en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios, viene a ser sal y luz, viene a ser fuente de bien y vida para otros, porque lo que dice Mateo, el capítulo 5, los versículos 13 al 16, hablando a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han tenido el nuevo nacimiento y el cambio para una vida, es esto: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando somos justificados, cuando somos nacidos de nuevo por el poder de la gracia de Dios, somos hechos sal y luz para los demás. Una nueva humanidad que anhela, ama y practica la justicia que viene de Dios. Veamos lo que dice Santiago, el capítulo 1, los versículos 22 al 25. Santiago, el capítulo 1, los versículos 22 al 25, y con esto termino. Dice claramente el apóstol allí lo siguiente. Él dice así: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y a la hora se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley de perfecta libertad y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Este tal será bienaventurado en su hecho. Podemos en un momento dado considerar el caso de la persona que se dice que y es consciente de su falta, de su necesidad de beber agua. Y en un momento dado está frente al agua. Y puede incluso darnos una poesía muy linda del agua, pero no la bebe. Puede hablar de las bondades del agua, la necesita, pero no la bebe. Es una persona que tiene un conocimiento teórico. Es quizás una simpatizante, pero no la bebe. Pero hay otro sediento del agua que la necesita y en un momento dado llega a la fuente y se sumerge en ella y la bebe con deleite. Esta persona es la que en verdad ha asumido el verdadero conocimiento del agua. Así es la persona que tiene hambre. Esa hambre ha sido obrada por Dios, hambre y sed de justicia, y la anhela. Y la anhela. Y cuando la haya, cuando haya esta justicia de Dios en Cristo y la cree y la asimila para sí, y haya que esta justicia también es poder de Dios para santificación, y la bebe y la asimila para vivirla, esta persona es objeto de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nadie puede decir que es justificado por la fe si no vive una vida en santidad. Esa es la evidencia de que tiene en su vida la verdadera santidad, la verdadera justicia, la verdadera justificación.
Y es que en su vida se evidencia esa justicia de Dios. Alabado sea su nombre para siempre, procurando en todo serle agradables al Señor. Bendito sea su